que evalúa el margen. El margen que se acuerdan en el ejemplo había salido 120.000 soles. Eso sería su balance, ¿no? Su margen de ganancia. Es la razón de todo proyecto y de todo empresario, ¿no? Yo invierto porque quiero ganar, ¿no? ¿Y qué va a ser el margen? Solo la diferencia entre la venta, o sea, el expediente ofertado, o la inversión inicial, menos el costo, ¿no? Real, ya en campo que tú ya ejecutas, ¿no? Eso sería tu margen. ¿Qué más? Venta real, dice, es la venta total del proyecto, más el adicional, el deductivo, y venta por terceros, es decir, la suma de las valorizaciones que pueden incurrir en lo ejecutado, ¿no? En lo real. Entonces hay una venta aplicada en fórmula, dice, es la venta que se debería tener para obtener el margen de proyecto en función del costo real en una fecha de corte. ¿Dónde vas a hacer una fecha de corte? En la curva S, ¿no? Le haces un corte ahí y ahí lo analizas, el valor ganado y el margen, si estás ganando, ¿no? O estás en pérdida. Entonces ahí se ve la fórmula, ¿no? La venta aplicada, dice, es el costo real entre uno menos el margen en por ciento, ¿no? El exceso y defecto, dice, es la diferencia entre la venta aplicada menos la venta real. Entonces, y el margen aplicado es la diferencia de la venta aplicada y el costo real dividido entre la venta aplicada. Entonces ahí está la fórmula, ¿no? ¿Cuáles son ventajas de este modelo, ¿no? De este método? Dice, nos ayuda a controlar y optimizar materiales, presupuesto y el tiempo, dice, ¿no? Nos ayuda a mejorar las actividades que tienen retraso. Conocer en todo momento cuál será el resultado económico final del proyecto. Así en el Excel, como les he hecho ver, te ayuda a controlar materiales, ¿no? Tienes que vaciar los materiales para que hagas el cruce de información, tanto ya sea la parte física como la financiera, ¿no? Y a la vez también te va a ayudar a mejorar las actividades, si es que tuviera retraso, rapidito lo vas a identificar, ¿no? Para que tomes decisiones. Dice, conocer todo momento cuál será el resultado económico, obviamente, como vas a trabajar con tu flujo de caja, lo que va ingresando y lo que va saliendo, vas a saber cuánto está el dinero ahí. Si puedes invertir o tienes que solicitar un nuevo financiamiento, ¿no? Los formatos del RO, dice, va a estar basado en su informe técnico, un informe de seguridad, el avance físico y curva S. El informe semanal de producción, resultados económicos, análisis de resultado pendiente y planilla de recursos de costos. Ahora, todo esto lo que yo les he mencionado va a variar de acuerdo a la empresa. ¿Sí? La empresa va a tener sus formatos, va a tener sus modelos. Salvo que a ustedes, como digo, les gusta el tema de gestión, de gerencia, pues se dediquen a estudiar esto y ustedes armen ya, ¿no? Este método de control, ¿no? El presupuesto. Y hay empresas que piden eso, ¿no? Las mineras también piden eso bastante, ¿no? El programa es, hay un programa que trabajan bastante, olvida su nombre, y hacen cruce de información con el RO, ¿no? Entonces, el resultado operativo, ¿qué es? Nos da, dice, es una herramienta de control de los costos de un proyecto de construcción. ¿Sí? Sí, una herramienta de control.
Este control, dice, se realiza por periodos que pueden ser mensualmente o trimestralmente. Cuando le haces un corte, a la curva S. El RO, dice, nos permite mostrar los gastos ya incurridos en el proyecto a una fecha de corte y también la proyección del mismo hasta el término del proyecto. Te puedes proyectar. Esta herramienta de control nos muestra la variación del margen del proyecto en el transcurso de la obra. Dice, este margen es la razón de ser de todo el proyecto y su importancia radica en la recopilación de datos obtenidos durante la obra y cómo se introducen en la herramienta. Entonces, ahí tenemos un resumen, ¿no?, del resultado operativo. Dice, son recursos sacrificados para ejecutar el contrato con construcción. ¿Cuáles? Mano de obra, que pasa a ser un control con un sistema de planillas. Los equipos de terceros, en la valorización de equipos vas a controlar. Los equipos propios, igualito, tu valorización de equipos propios. Materiales, vas a tener que manejar con el almacenero, ¿no? Tu área de almacén. Y subcontratos, la valorización de los subcontratistas, ¿no? Y empleados, como puede ser tu staff de profesionales, tu sistema de planilla, ¿no? Y gastos generales, bueno, fuentes donde puedes controlar, ¿no? Boletas, facturas, ¿no? Todo este costo va a estar basado en venta. Y la venta va a venir a la valorización aprobada. Y toda esta valorización aprobada va a tener o va a contener los presupuestos perdón, partidas contractuales, partidas adicionales y reajustes, ¿no? Todo eso va a ser la suma de una valorización aprobada. ¿Qué más? La facturación de gastos reembolsables, facturación a terceros. ¿Y cuál es la suma de estos dos? La proyección, dices, el plan de ejecución actualizado, o sea, todo tu plan. ¿En qué? En cronograma de equipos, materiales, mano de obra, empleados, subcontratos y gastos generales, ¿no? Y todo eso, ¿a qué te va a llevar a como resultado? Al RO, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? ¿No tienen? ¿Todo está claro? Miren aquí. A mí cuando me tocó ser especialista, mm, a mí me mandó la empresa a hacer mi control de, de calidad. Yo era en ese entonces de calidad y me mandaron a hacer a mí el control de mis pruebas, ¿no? Entonces yo hice mi cronograma en función del cronograma aprobado, buscando los puntos críticos, ¿no? Entonces yo tenía que hacer mi cronograma para decirle al residente, mira, en estos puntos de toda tu ejecución, tal día sí o sí me tienes que hacer la prueba hidráulica. Tal día sí o sí me tienes que hacer la prueba hidráulica. ¿Sí? Entonces acá yo tenía que, o fabriqué, mira, acá está el sector 1, en el sector 2 y sector 3 y 4. Para ese mes 3 que estábamos ejecutando,
me dediqué que se debería haber, o se realizó la prueba hidráulica en los días 12, 19, 26, ¿no? Me tocó a mí ser, ya no en la parte de la gerencia ni como residente, sino parte fundamental para toma de decisiones, ¿no? Que el residente decía, ya señor de calidad, hágase su control y usted me dirá qué día vamos a hacer la prueba hidráulica y ese día se tomará en cuenta para poder comunicar a la supervisión y a la vez a la entidad, ¿no? Entonces yo tenía que hacer para abril, para mayo, miren, acá está mi control prueba hidráulica, era para el sector 4 ya. En junio ya era para el sector 1, sector 3, ¿no? Para julio me tocaba hacer en el sector 3 y para abril, ¿no? Solo me tocó aquí, ¿no? Ahora, esto es lo que les he hecho ver, es tema de prueba hidráulica. También tenía que hacer un control yo, porque también parte de mí, yo controlaba al personal técnico para que me hagan este control de calidad. Entonces acá también hacía para el tema de la prueba de la compactación, ¿no? Para reposición de pavimento, ¿no? Entonces para abril, miren, acá está para el sector 2. Para mayo se había considerado 6 pruebas, miren, para el sector 2. Y cada día que yo ponía, ¿no? Este 12 del mes 4, yo tenía programado 6 reposiciones para hacer control. Y en mi cuadrilla, cargo, yo tenía personal técnico para que hagan las perforaciones y el personal técnico tenía su cuadrilla para que mande a la gente a hacer las perforaciones, hacer las mediciones, llevar el cono de arena, ver las calibraciones, ver el material que esté limpio, libre de impurezas, parte de seguridad, ¿no? Pues imagínense, ¿no? De pequeñito va sumando, sumando, sumando y va llegando hasta el gerente, ¿no? Y el gerente cuando sucedía algo, no cumplíamos. A veces el gerente decía, ¿no? Con el residente, hoy día vamos a vaciar 20 metros cúbicos y creo que el concretera solamente tenía, creo, 2 o 3 cubos, creo que traía, ¿no? Algo así. Entonces dividían y controlaban cuántos. Y si nosotros no llegábamos a la meta, nos llamaban la atención, ¿no? Nos tenían ese control a nosotros, ¿no? Aquí también tengo, ¿no? Y el otro control que hacía era para poner las válvulas, ¿no? Los macromedidores, ¿no? Acá hay 2. Se deberían poner válvulas de aire, ¿no? Acá igualito, ¿no? ¿Ve? Eso, para eso hay empresas que trabajan con ese tipo de control, ¿no? Y tienen sus formatos y te dicen, lo quiero así. Entonces te toca a ti nomás armarlo, ¿no? Y hacer tu control. Y al final llegas a tu control general que va acorde a tu cronograma de ejecución de obra, ¿no? Y esto tú le das al residente y el residente hace su control también, a lo que va ejecutando y lo que tú le estás solicitando. Y todo esto lo recibía el supervisor de obra y él también hacía su control, porque había especialistas por parte de ellos y llevábamos un control, ¿no? Hoy día nos toca hacer la prueba hidráulica, iban los especialistas, ¿no? Y tomábamos todito el reporte de campo, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo este cuadrito, como se dan cuenta, en obra se aplica, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran ya en gerencia, siempre van a buscar y se van a preguntar, ¿y cuál es mi margen?
positivo o negativo, ¿no? Y al hablar de margen, estás hablando de tu utilidad, pues. Y siempre dicen, ¿cuál es mi margen de ganancia? ¿Tengo o no tengo para invertir? Muchos de los empresarios hablan así, ¿no? O también dice, ¿cuánto es mi utilidad? ¿Cuánto voy a ganar? Y ese es el margen porcentual, pues. Entonces, en teoría, la venta es, dice, igual a la venta total, en otras palabras, el presupuesto total del proyecto, lo que se va a cobrar al cliente por la ejecución del proyecto. Y el costo real, la estimación de gasto real para realizar el proyecto. Llamado también previsto de obra, presupuesto meta, costo compromiso y etcétera. Entonces la fórmula va dado 20 es igual a costo directo más costo, gasto general más utilidad, ¿no? A mí me pasó una experiencia. Nosotros estábamos tarrajeando, vamos a tarrajear, hicimos un contrato, ¿sí? Y bueno, hizo su metrado, hizo tanto, y yo también saqué mi presupuesto. Y dije, bueno, todo este tarrajeo no debe sobrepasarme los 12.000 soles, ¿ya? Buscamos a que nos tarrajee, bueno, vino, tuvimos 3 postores, y ustedes saben que siempre el intermedio, ¿no? No, el que te lo hace muy barato, ya sabes, que lo barato sale caro, y el ya de muy precio muy alto, ya pues no está cobrando dentro del mercado, ¿no? Entonces, el intermedio elegimos cuando estábamos ya refaccionando, tiró al aire 2 columnas y una fachada de la escalera. Y el señor, el contratista, el subcontratista vino y dijo, ¿sabe qué, amigo? He fallado, ¿no? Sobre mi margen, no tengo ganancia porque las vestiduras que tenías ha sido demasiado y mi ganancia la he puesto en personal. Y no quiero salir afectado, me voy a retirar. Y yo le digo, no, oye, pero te falta pues culminar mis columnas y esto, ¿no? No, ya no tengo ganas, me queda. Entonces, ¿qué nos quedó a nosotros? Volver a hacer este, un nuevo contrato para que culmine, ¿no? Y ahí incluyó su ganancia, me dijo, ¿no? O sea, que mira aquí en las vestiduras tienes demasiado entrada y salida y ahí se pierde el tiempo, ¿no? Tenemos que abonar más, ¿no? Entonces, ¿qué me sucedió a mí ahí? Es que yo me confié y no hice mi control por día, ¿no? Cuántos metros cuadrados estaba avanzando. Y yo asumí que el subcontratista, bueno, si ponía más gente o menos gente, era su tema de él, ¿no? Y nunca pensé que me lo iba a afectar a mí. ¿Y qué pasó? No habíamos hecho un contrato. Entonces tuvimos que conciliar entre él y yo, ¿no? Es muy importante hacer una buena estimación de gastos, ¿no? Si no van a estar en problemas en el futuro, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo, dice, venta de costo directo más gastos general más utilidad. Van a ver que el margen porcentual, hay un ejemplo, ¿no? De 15.000 entre 145.000 es 10,34%, ¿no? El costo directo de todo ese es 120.000, los gastos generales es 10.000 y utilidad es 15.000, ¿no? Entonces dice ahí, ¿no? En el ejemplo, dice, podemos decir que el margen inicial del proyecto es 10,34. ¿Por qué? Hace un rato les había dicho que hablar de margen es hablar de utilidad. Ahí está. Margen 15.000
entre 145.000, entre la suma de todo esto. Bueno. Entonces, la meta de todo equipo de proyecto es aumentar ese margen. Si tú divides eso, tu utilidad, que va a ser 10.34, tú tienes que trabajar, optimizar, y que no salga 10, que salga 20, 30, ¿no? Y que es un poquito muy optimista, ¿no? Pero eso sería tu meta, ¿no? Ese control. Entonces, siendo el objetivo del residente o gestión de obra. O sea, su meta del residente como el gestor, el que hace la dirección de la obra, debería ser su meta, ¿no? O el administrador de obra. En lo que les he hace un rato hecho ver ese cronograma, a mí me llamaba el administrador de obra. Me decía, ingeniero, ¿sabe qué? Hágame su, su reporte. Mi monto por prueba hidráulica no debe exceder de los 1.200. Optimíceme el personal y optimíceme los baldes hidráulicos. Y si le pongo el caso, me dijo así, ¿utilizamos balde hidráulico o utilizamos con bomba hidráulica? Yo lo que quiero es salir. Usted ha propuesto que en este mes debemos hacer 6 y los 6 prácticamente sacando al día no va a dar. Entonces, me lo fraccionas y cuántos baldes hidráulicos necesitas, o ya sea, lo hacemos con bombeo, más rápido llenamos la tubería y la metes al último balde hidráulico y terminas hasta más de 6. Entonces empezamos a trabajar y ya no hacíamos 6, sino hicimos 8, ¿no? Entonces el gerente de oreja a oreja estaba alegre porque su utilidad subía, pues, ¿no? Su margen de igual, ¿no? Entonces, ¿qué más dicen? El margen es igual que la utilidad. Hace un rato les he comentado. En el primer momento, el margen vendría a ser la misma utilidad mostrada en el presupuesto, más en el transcurso de la obra. El residente de obra o el RO permite efectuar el seguimiento y gestión del margen. Entonces, acá hay un ejercicio los voy a dejar para que desarrollen ustedes y esta es la respuesta. Desarrollen, por favor. Y si hay alguna duda, en la siguiente clase lo desarrollamos. Porque lo único que voy a hacer en el examen es darte unos datos más, o sea, lo mismo, es solo aumentar un dato más y resolverlo. ¿Sí? Entonces, ya en el RO tenemos que ver presupuesto por fase. ¿Sí? ¿Y qué es un presupuesto por fase? Dice, para un control de costos es usual descomponer el presupuesto del proyecto en fases, en cuentas de control y rubros. Ya ustedes cuando trabajan o están trabajando, seguramente pues habrán escuchado que el operario especialidad en fierros. Tú mira, me haces todo lo que es columna y placas, ¿ya? Tu amigo, tú eres especialista en temas, lo que puedes armar columnas en T y en L. ¿Sí? Y el otro, el rubro de encofrador, ¿no? Tú me encofras todo lo que es placa, tú me encofras todo lo que es viga, todo lo que es columnas en T. Entonces vas generando presupuesto por fase, lo descompones en campo, ¿no? Y empiezas a controlarlo por partidas. Entonces acá dice, las fases son grupos o actividades o partidas afines. Si tú tienes 2 pabellones, 3 pabellones y tienes lo mismo, entonces hace control para todos. Ahí nace la necesidad de tener los especialistas. Por eso cuando ustedes formulan un expediente técnico y
y por metro cuadrado, dónde el residente va a estar ahí, ¿sí? Y si no va a poder abarcar, le agregas en los datos generales su asistente. Muchos a veces ponen el asistente porque el residente está en otra obra, ¿no? Y el asistente le está ayudando, no asistiendo en obra, sino le está asistiendo porque no va a obra, ¿no? Entonces muchas veces tenemos ese problema también entre profesionales, ¿no? Y también, si la obra es muy grande, nacen los especialistas, ¿no? Porque el residente no va a estar o sea, él va a comandar, él va a dirigir, pero ya no va a estar pues mirando a ver si dobló bien la patita del acero, de la columna, hizo bien el doblado. Puede verlo en un punto, pero lo demás no lo va a poder. Entonces nace el especialista en estructuras, ¿no? Nace el especialista en suelos, nace el geotecnista, ¿no? Así, nacen las especialidades para darle más dinamismo y apoyo, ¿no? Al residente. ¿Con qué finalidad? De controlar estas actividades o partidas. Y como yo estoy dando especialistas, allá tú me haces un control de todo este personal. Y ahí nacen involuntariamente el RO, ¿no? Dice, en estas fases o cuentas de control se expresan en costos los recursos y son establecidas por el equipo de proyecto en el plan de gestión de costos del proyecto. ¿Sí? Como les estaba diciendo, yo lo desgrego, pongo especialistas y me hacen el control por punto. Y me tienen que producir. Si tú en el RO, porque en la siguiente clase vamos a ver los ratios, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a ejecutar 1 tonelada por semana, ¿ya? Y me vas a controlar que ya no sea 1 tonelada, pues, no, la metes uno, pero tú tienes que llegar a 1,5 toneladas, ¿no? O 2 toneladas, no sé. Entonces haces ese control. Y el RO ve eso, ¿no? Control por material. Entonces ve la velocidad. Entonces va viendo ahí tanto al aporte de material, equipo, personal, todo, ¿no? Por eso dices un control. La sumatoria de las fases nos da como resultado el presupuesto y costos obviamente, ¿no? La suma de todos los especialistas con su informe y del residente reflejan la valorización. Si han hecho un buen control, la valorización supera, pues, ¿no? De lo que estaba programado en la curva S, decía 20% y tú estás llegando al 30%. ¿Qué más dice? La sumatoria de las fases nos da como resultado el presupuesto y costo del proyecto. Correcto. Estas fases, dice, tienen el previsto de obra y se irán cargando los datos generales del proyecto. Obviamente, tú vas valorizando, entonces también el dato general, la utilidad también va acorde, ¿no? Si tú superas el porcentaje de valorización, tus gastos generales y la utilidad está creciendo. Entonces vas manejando tu caja que va incrementando tu margen. Pero si estás por debajo, o está mal el especialista, o está mal, o le falta un especialista, entonces ya tu margen porcentual va bajando, ¿no? ¿Qué son las fases? Dice. Son unidades de control u objetos de costo. La fase se descompone en subfases y estas a su vez en recursos, ¿no? Prácticamente te está diciendo partida, subpartida y te está hablando aportes de materiales, ¿no? Tanto material, equipo, eh, herramientas, mano de obra. Las fases se clasifican en directas y directas, ¿no? ¿Cuál es su característica? Dice, toda fase debe tener un responsable, como les venía diciendo, ¿no? Un especialista. Todo recurso debe poderse asignar en una fase.
O sea, no debe faltar el material, así como has programado, no debe haber material. Yo tenía así, está como residente, hice toda mi programación y quien ya fallaba, el contratista. ¿Y por qué? Porque como él no se hizo un préstamo, o sea, no solicitó un adelanto a la entidad, hizo con su propio recurso, se confió de su, según cuando conversé con él, se confió de una obra que ya estaba liquidando y con ese dinero iba a comprar el cemento y al final no le pagaron. Y al no pagarlo, a nosotros en obra nos afectó, ¿no? Y no tener este cemento, imagínate, paralizó la obra por 2 días. Y 2 días, imagínate, es un atraso grande, ¿no? Toda partida, dice de venta, debe poderse asignar a una fase, obviamente. Normalmente las fases directas deben corresponder a los procesos constructivos, ¿sí? Las fases indirectas agrupan aquellos recursos que no pueden ser asignados en forma económicamente factible en las fases directas. Las fases deben contener un monto importante del presupuesto. O sea, tú cuando tienes tu curva de tu ruta crítica, tú analizas y dices, ah, ya, si yo tengo mi ruta crítica desde excavación hasta columnas, yo me lo hago una fase eso, y me pongo a controlar a un especialista. Y de columnas hasta techo pongo otra fase, porque estoy encontrando hitos de control, estoy generando mis hitos de control, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, debe contener un monto importante. Sumas todo eso, la suma debe tener un presupuesto y partes le haces control. ¿Para qué? Para que tengas un porcentaje, un margen de ganancia. Entonces aquí vemos, unidades de control en todas las partidas del presupuesto, ¿sí? Y el sistema de acumulación de costos, o sea, por cada partida que yo tengo aquí voy a gastar en materiales, en mano de obra, equipos, subcontratos, empleados y los gastos generales. O sea, así como ejecuto, así también voy sacando costos reales, ¿no? Y este sería costos proyectados el presupuesto contractual. A la vez, mira, todo esto de acá es un proyecto. Y las fases son estos. Y las subfases, en carpeta asfáltica que habría, imprimirlo, imprimación de el RC, a mí se me fue de la mente. Hablemos de obras de arte. Una subfase obra de arte puede ver cuneta, puede ver badenes, puede ver alcantarillas, ¿no? Haces un control. Y los recursos son los materiales, ¿no? Todo, materiales, mano de obra, equipo, subcontrato, esto de acá como recursos. Si tú taparas todo esto de acá y solamente pones uno, cumple todo esto, ¿sí? Y si tienes todo esto, son la suma de todos los RO de control. Entonces, la información que debemos revisar, dice en el RO, es la variación del margen porcentual en cada ejercicio de avance del RO. Así como controlo, reviso mi margen. Identificar las brechas negativas o positivas en el proceso, tienes que revisarlo. Dentro de eso, negativo y positivo, A por B, tú tengas adicionales, deductivos en obra, tienes que identificar escenarios optimistas y o pesimistas, ver el flujo de ingresos y egresos. Es el famoso, si no me equivoco, es el cash flow, ¿no? No se lo ven más los economistas, contadores. Entonces acá tenemos un formato estándar. Lo que les he hecho dar en el Excel es similar a esto, ¿no? Eso es un formato de otra empresa, ¿no? Con la diferencia que acá se ve el margen. El otro, ahí hemos visto el margen, es
el balance, ¿no? Con ese balance haces el control. Solo que ahí está ya concluido. Pero si tú lo hicieras por mes, haces el control por mes, ¿no? Tu margen. Entonces acá hay un ejemplo. Dice, la empresa Compaq S.A. hace 2 años abrió sus puertas al mercado, ofreciendo bolígrafos y efectuar a un estado de resultados presupuestado. ¿Qué va a incluir? Dice, su presupuesto de ventas, su presupuesto de producción, compra de materiales directos, mano de obra de gastos generales directos, presupuesto de fabricación, inventario inicial, costo de mercancías vendidas, datos de ventas y administración. ¿Ya? Eso luego en este ejemplo. Entonces, como dato a este ejemplo, dice, ventas esperadas es como si a ti te dieran una licitación, te dijeran, ejecútame una obra por 5.500, ¿ya? Y te dicen que la precio, a ver, vamos a poner paralelo para que tengan más o menos una idea, que me entiendan. Que tú te den un proyectito de mantenimiento, ¿ya? Entonces, acá venta esperada en la unidad sería tu precio de oferta, ¿no? Si tú fueras, ¿no? ¿Listo? Precio de venta por unidad. Y hasta acá estaríamos abriendo tu estimación, ¿no? Todo esto sería tu estimación. Y aquí sería la inversión final, ¿no? Que te dirían, para que tengas todo esto tienes que invertir. Total 1.000. Pero ahorita para que tú inicies estos trabajos necesitas 100, ¿sí? Entonces la inversión inicial de importe ahorita, así plata en mano te dicen, necesitas 8.670. Y el costo por unidad sería pues la inversión final que prácticamente es el costo total entre el inicial que te va a costar, ¿no? Sería entonces 86.70. Sería el costo por unidad de producto que tú vas a producir, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la inversión de un material 1 y un material 2 dice 4.000 y 3.000. Entonces, la inversión final deseado, o sea, del material 1, vas a invertir final 5.000. Y el final de acá, el material 2, va a ser 1.000.